Hola, ¿qué tal? Tengan todos y todas ustedes sean muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Protagonistas de la Ciencia Política. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una investigadora muy proactiva, creo yo, una de las piezas fundamentales para entender las ciencias sociales en el México de hoy. Así que pues tenemos el privilegio de contar con la doctora Cristina Puga Espinosa, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y saludo muy cordialmente a mi colega, a Fernando Barrientos, para que nos pueda presentar con más detalle a la doctora Puga. Fernando. Bueno, ¿qué tal? Igual saludo a todas las personas que nos siguen en esta emisión de Protagonistas de la Ciencia Política. Y como dices bien, Juan Mario, pues es un honor y un gusto que nos acompañe en este proyecto la profesora Cristina Puga, que me voy a permitir leer brevemente su extenso currículum. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es socióloga y doctora en ciencia política por la misma universidad, además de que es investigadora nacional y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ella es distinción Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM en el 2009 y premio a la trayectoria académica de la MESIP en México, 2020. Coordinó el área de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de las Ciencias entre 2012 y 2015. Actualmente está comisionada en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. La doctora Puga fue la directora, y creo que hasta ahora la única, la primera directora, perdón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 96 al 2000, secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales de Comexo de 2007 a 2012 y coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 2013 a 2016. Ella tiene una extensa obra publicada. Entre sus temas de investigación figura el sistema político mexicano, las formas de participación política del empresariado mexicano, las asociaciones civiles y el ejercicio académico de las ciencias sociales, acerca de los cuales ha escrito numerosos artículos publicados en libros y revistas especializadas. Pues muchas gracias, doctora Puga, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor el que me hayan seleccionado para esta serie. Encantada de estar platicando aquí. Bueno, pues para nosotros es igualmente un gusto contar con usted, doctora, y vamos a llevar a cabo en los siguientes minutos esta entrevista dividida en tres secciones. La primera de ellas hablando un poco sobre la historia de vida de Cristina Puga Espinosa, la persona, y posteriormente hablar algo sobre la valoración que hace usted de la disciplina, el estado en el que se encuentra, cuáles son los avances que percibe, los retos, y finalmente la tercera sección, pues sobre gustos y aficiones, ¿no? La cara oculta que decimos nosotros de los protagonistas, o si nos ponemos muy politólogos y politólogas, pues la caja negra de los protagonistas, ¿no? Pero quisiera empezar esta entrevista con la doctora Puga preguntándole cuándo y dónde nace Cristina Puga y cómo describiría el contexto político en el que creció. Bueno, yo soy un producto de la Ciudad de México. No les digo en qué año nací porque fue hace mucho tiempo. Ajá. Pero crecí en el sistema autoritario, en casa de una familia de periodistas. Entonces teníamos ahí, pues, si no discusiones sobre política, sí información muy constante sobre la política mexicana. Y yo era una persona bien informada de lo que pasaba en el país.
Pese a eso, y me voy a saltar muchas etapas, lo que yo estudié fueron letras. Estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras, y fue hasta el movimiento del 68 cuando se me despertó el interés por una explicación más estructurada de lo que estaba sucediendo en el país. Había una gran efervescencia política y una enorme cantidad de información que no alcanzábamos a comprender completamente, y como muchos de mis compañeros en ese periodo, entramos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales buscando respuestas a todas esas preguntas. No estudié entonces ciencia política, estudié sociología. Muy bien. Pero digamos, es el movimiento del 68 el gran detonador. Y usted mencionaba hace un momento que por la formación de sus padres, de un círculo de periodistas, había tertulias políticas. ¿Eran muy intensas? ¿Se hablaba mucho de política en su casa, doctora, o solo lo justo? Solo lo justo. Mi padre era periodista, pero era muy, muy cuidadoso, y no se hablaba más me imagino, de lo necesario, pero además era una época en la que la discusión política era bastante suave, y mucho más referida a personajes, a actuaciones. Bueno, que si Uruchurtu ponía gladiolas en los camellones, o que si el tapado iba a ser López Mateos o no iba a ser López Mateos. Tenía que ver con ese tipo de cosas. Sí, por supuesto que había conversaciones. Se comentaba a Abel Quesada, eran parte de las tertulias eran Abel Quesada, a veces Alberto Isaac, por distintas cuestiones familiares. Entonces había las conversaciones, pero no eran muy intensas en términos de conflicto generalizado. Sí te puedo decir, por ejemplo, y esto ya ahorita estoy haciendo memoria, que te da una idea de mi antigüedad, que me tocó vivir en la primaria el conflicto de los maestros. Yeah. Y que mi maestra era ardiente defensora de Otón Salazar, que en aquella época era el líder de los maestros de primaria. Entonces sí, había movimientos, había cosas de las que uno estaba necesariamente informado desde la infancia. Sí, hace un momento mencionaba, doctora, que le toca vivir ese punto álgido en la historia nacional, que fue el movimiento del 68, y que ese movimiento pues la lleva de pronto de las letras hacia la sociología, no exactamente a la ciencia política, pero ¿cómo describiría ese proceso formativo en la sociología y en qué momento se da el salto a la ciencia política? Pues es muy rápido, porque yo entro a estudiar sociología, pero en lo que estaba yo más interesada era en la política, desde el comienzo, y de hecho estábamos todos los compañeros muy orientados hacia la explicación de lo que pasaba. Pero que será 2 años de haber entrado a la carrera, que yo al mismo tiempo estaba trabajando, entonces ya estaba muy inmersa en la vida laboral del país y de la universidad. Me invitan como asistente al Centro de Estudios Políticos, que se abre en la facultad. Se estrena la organización en centros de estudios, y el Centro de Estudios Políticos queda a cargo del doctor Fernando Pérez Correa, y él nos invita a un grupo de sus estudiantes a participar como ayudantes en el centro. Y a partir de ese momento todo mi interés está ya en el comportamiento político. El centro estaba organizado en el estudio de los actores políticos,
y ahí empecé yo a estudiar organizaciones empresariales casi desde el primer momento en el comportamiento político de las organizaciones empresariales. Y todas y todos, doctora, coincidirá conmigo, pues hemos tenido a alguien a quien consideramos nuestro mentor o nuestra mentora, ¿no? En esos años de formación. ¿Usted tiene a alguien de quien guarde un especial recuerdo por el impulso que le haya dado en el mundo académico? Bueno, desde luego, sí, el reconocimiento a aquella trabajo inicial con Fernando Pérez Correa, que fue muy importante porque nos puso a un grupo de jóvenes en relación con los mejores profesores que había en ese momento, profesores jóvenes de ciencia política en la facultad. Yo trabajé directamente con Judith Boxer y después trabajé con José Luis Hoyo. De todos ellos aprendí, y teníamos un seminario en el que discutíamos las noticias mensuales, y había un intercambio muy rico, pero al mismo tiempo, y estaba yo en la facultad, tenía yo excelentes maestros, creo que la influencia más importante fue la de Gastón García Cantú. Muy Gastón bien. García Cantú, que nos introdujo a la historia de México y a la historia política del país. Muy bien. Doctora, por otro lado, ¿por qué decidió cultivar las líneas de investigación por las que ha sido reconocida? O sea, ¿qué fue lo que la motiva, por ejemplo, volcarse al estudio del sistema político mexicano y otras líneas que la han caracterizado en su prolija producción académica? Bueno, básicamente empecé trabajando empresarios, y en aquella época trabajar empresarios era algo que no estaba como reconocido. Había que trabajar sobre obreros y sobre campesinos y los movimientos más conocidos. Y yo empecé a trabajar sobre organizaciones empresariales, primero desde un punto de vista histórico, porque no había un conocimiento básico de dónde habían surgido las organizaciones. Entonces, mi tesis de licenciatura fue sobre el origen de la CONCAMIN. Y luego seguí trabajando sobre el tema y encontré un grupo muy afín, con el cual formaron pues una corriente de investigación con Matilde Luna, con Ricardo Tirado, con grupos que estaban, bueno, desde luego con Julio Labastida, que era una orientación para todos nosotros, que estaban trabajando exactamente sobre ese tema. Y entonces trabajé mucho sobre política empresarial, cómo hacían política los empresarios. Hay otra línea que he trabajado, Juan Mario, que es la de las ciencias sociales, y que tiene que ver más con toda mi compromiso profesional como directora de la facultad, como coordinadora del posgrado, como secretaria académica del Comexo, y que me ha llevado también a trabajar esta cuestión de las ciencias sociales. Fui parte de la Asociación de Acreditación de las Ciencias Sociales, la ACCESISO. Todo esto me dio esa otra orientación. Y más recientemente, toda la parte que tiene que ver con asociaciones y participación. Pero si quieres esa, luego me refiero. No, yo creo que lo que nos cuenta pues nos da un panorama bastante amplio, pues de, digamos, ese viaje inicial, esa primera parte que nos puede ayudar a comprender a la persona y las motivaciones que ha tenido para dedicarse a lo que se ha dedicado, ¿no? Yo creo que con esto pues tenemos un panorama, insisto, muy amplio de esta parte. Así que pues yo creo que Fernando puede seguir profundizando. Fernando. Claro que sí. En el mismo sentido, y ya pasando a preguntas un poco más generales relacionadas con la ciencia política como disciplina, si estuviese frente a un grupo de personas
que son todos, conocen la disciplina, pero tienen que elegir a los 5 autores clásicos de la ciencia política, ¿quiénes serían estas personas, estas figuras que usted mencionaría? Ay, qué pregunta tan difícil, Fernando. Es una pregunta muy difícil porque ¿de qué estamos hablando? ¿De los clásicos, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Quien Gramsci, quiera, quien o quiera estamos estudiar hablando ciencia de, política. o estamos hablando de los nuevos autores, de autores que yo siento que hoy hay que leer, como John Keane, como Pierre Rosanvallon, como Nadia Urbinati, pero ya estamos hablando, ya no son tanto autores clásicos, sino son como autores muy importantes, como Charles Tilly, es decir, que serían como imprescindibles, no clásicos, pero sí imprescindibles. En algún momento, pues todo depende del momento, en algún momento había que leer a Gramsci, pero había que leer a Easton y había que leer a Huntington, o había que leer a Apter, y luego va cambiando, es decir, y decir que hay un autor clásico me cuesta mucho trabajo, francamente. No, bueno, pero los nombres que nos ha dicho ya nos da un panorama de la dificultad, por supuesto. Desde luego, el otro par que habría que leer y que fue importantísimo son Schmitter y O'Donnell. Claro, claro. Sí, Sí. Sí, de las transiciones a la democracia. claro. Y ahora, ya nos dijo los autores, pero digamos, y quedándonos actualmente, y me refiero actualmente en los últimos 40 años, ¿cuáles pueden ser, y no los últimos 40 años, los últimos 20 años? Para hablar de una disciplina consolidada, pues también hablamos de las grandes figuras y las grandes obras. Ya nos dio una más o menos una línea, pero ¿cuál podrían ser en los últimos 20 años las obras más principales o más importantes que usted considera que se han publicado para la disciplina en estos años? A ver, mira, te voy a decir lo que pasa, es que tiene que ver mucho con lo que cada quien trabaja. Ajá. Y yo te di varios nombres de autores, no tanto una obra, bueno, estoy pensando que desde luego está la de John Keane sobre la historia de la democracia, que soy muy importante, pero autores con los que yo estoy relacionada, a los que yo he estado trabajando y que tienen mucho que ver con mi propio trabajo. Entonces, yo te diría, más que obras, ciertos autores a los que yo considero que habría que estar siguiendo, pero en esta línea mía que tiene que ver con la participación organizada de la sociedad civil, en donde además ya no es la ciencia política sola, sino que está muy cruzada con la perspectiva sociológica. En ese sentido, autores como Michael Soward, como Mark Warren, como el Rosanvallon que ya mencioné, y desde luego, en una perspectiva más amplia de la democracia, bueno, la obra de Morlino, se me ocurren como demasiados nombres y no quisiera hacer dar preferencia a unos sobre otros. Estoy hablando más bien de los que yo sigo leyendo, el mismo Schmitter. En fin, Pero, se me pero va. con eso, o sea, y actualmente, o sea, además de la literatura académica, ¿qué otro tipo de autores y textos lee para estar, digamos, o para estar dentro de la misma disciplina, pero con diversas visiones, o otro tipo de literatura o sea, relacionado con la política, pero que usted considera que también ayuda a comprender la política? Yo leo todo el tiempo, Fernando, todo el tiempo y leo mucho. Y hay, digamos, hay como distintas líneas. Desde luego, pues libros como el de
se me va el de este hombre, Serna, Enrique Serna, sobre De Negri, estoy pensando en libros muy recientes, Sí, sí. que tiene uno que leer para estar al tanto de lo que se está escribiendo sobre el país, o leer a Sheridan. Te da una idea de lo que pasa en la política del país, pero además y la lectura pues te da una percepción muy amplia de las emociones y de las pulsiones humanas, también en muchos sentidos, y en ese sentido pues soy muy lectora, y he leído a muchos autores. Estoy pensando, a ver, en libros como muy básicos, como El gato pardo, Okay. o como El padrino, o como Paul Auster, para entender a lo que pasa en los Estados Unidos, o a McEwan sobre Inglaterra. Es decir, la literatura te está dando una percepción muy grande sobre contextos y sobre personas. Muy bien. Y para ir terminando esta ronda, ya regresando un poco más a una cuestión más académica, una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Cuál considera que es el estado actual de la disciplina, de la ciencia política? Un diagnóstico así. Mira, estamos hablando del estado actual de la disciplina en México, o de la disciplina en general. Te voy a hablar de la disciplina en México, Ujú. porque yo creo que la ciencia política en México todavía está en construcción. Todavía está en construcción, porque pasó de un largo periodo de ortodoxia marxista que tuvo muchos años, y luego pues a recuperar todo un atraso teórico que había. Creo que justo con Schmitter y O'Donnell, como dice por ahí algún autor reciente, se da este cambio para empezar a hacer una ciencia política propia. Y creo que sí hay una importante generación nueva de politólogos que ya están trabajando sobre nuevos conceptos, sobre nuevas líneas, pero no hay una sola línea. Hay una gran diversidad de intereses, hay un muy buen trabajo de tipo cualitativo, y se está haciendo también un nuevo trabajo de tipo más cuantitativo, que la ciencia política siempre ha tenido esta otra parte de utilización no solo de los personajes, sino de los datos para hacer predicciones. Entonces también hay esta otra línea. Y yo creo que lo más interesante hoy es la tendencia a la interdisciplina. La tendencia al no trabajo sobre cuestiones disciplinarias, sino sobre temas amplios que demandan una visión más interdisciplinaria. Excelente, ya nos dio una idea más o menos. Digamos, de lo que podemos ver en las siguientes respuestas. Una última pregunta ahora sí para este bloque. ¿Existe una relación, considera usted que existe una relación entre ciencia política y democracia? Uy, sí, considero que existe una relación muy importante en la preocupación que hoy la ciencia política, y ahí sí que no solo la de México, sino la del mundo, tiene por la preservación y la defensa de la democracia, como la fórmula política por excelencia. Ajá. Y la defensa de las libertades
individuales y colectivas. Yo creo que en ese sentido la ciencia política tiene un compromiso muy importante. Entre el grupo que estoy trabajando ahora hemos hecho una página en el Instituto de Investigaciones Sociales que se llama Prontuario de la Democracia, en donde hemos estado trabajando sobre los conceptos básicos que hoy son importantes en esta preservación, este reforzamiento de la democracia. Entonces, sí, absolutamente creo que tiene mucho que ver. Al mismo tiempo, creo que se vuelve, por lo mismo, una disciplina hasta peligrosa. Es decir, hay una súper observación de a ver qué tienen que decir la ciencia política, porque la ciencia política se vuelve crítica, se vuelve observante, se vuelve muy vigilante de que la democracia pues camine por ciertas rutas. En ese sentido, sigue siendo la ciencia política una disciplina con un alto contenido normativo. Muy bien, sí, ese tema todavía nos queda mucho por platicar. Juan Mario. Bueno, pues llegamos a esta tercera sección, a esta caja negra de nuestros protagonistas, en este caso con la doctora Puga, y empezaríamos preguntándole, doctora, ¿cuál es el pasatiempo favorito de la doctora Cristina Puga cuando el mundo de la ciencia política queda en el cajón y quiere hacer otras cosas y despejarse de este mundo a veces bastante pesado, que es la disciplina? Ay, pues mira, ahí voy a continuar con algo que ya le empecé a decir a Fernando hace rato y que tiene que ver con mis lecturas. Además de las lecturas normales, soy una lectora apasionada de novela policíaca y leo ¿Alguna en especial que te haya gustado? muchísima novela policíaca. ¿Alguna que recomiende, que haya leído recientemente? Bueno, les puedo dar cualquier cantidad de títulos. Soy lectora de Henning Mankell, soy lectora desde siempre de Dashiell Hammett, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se me fue ahorita el nombre de Raymond Chandler. Es decir, y hay muchísima novela policíaca. Mis alumnos me regalan novelas policíacas porque ya saben que eso es lo que me gusta. Entonces, hay muchos autores. Me encanta Padura, y aquí volvería un poco a lo que le decía hace rato a Fernando. Padura usa la novela policíaca para reflexionar sobre lo que sucede en Cuba. Claro. Y es un pretexto toda la novela. Además de que son un buen elemento para la metodología. Ok. Doctora, ¿alguna práctica deportiva o cultural que sea de su especial agrado? Bueno, oigo mucha música clásica, me encanta la música, tengo una buena colección de discos y practico la natación. No soy una nadadora muy buena, pero sí nado con regularidad. Y si tuviera que indicarnos una lista de su top de escritores o escritoras, ¿a quién pondría en un podio de medalla de oro, plata y bronce? Híjole, pues ya hace rato le di algunos nombres a Fernando. Me encanta a ver, déjame pensar. Mira, estudié letras inglesas, soy lectora de Shakespeare. Ajá, y soy lectora de novela en inglés. Soy lectora de
Paul Auster, soy lectora de Jean McEwan, pero tampoco tengo un top. Ajá. Es decir, uno puede decir, bueno, Shakespeare es el gran autor, sí, pero no es nada, no es el único, no es el único autor que uno lee. Hay una gran diversidad de posibilidades y así como decirte un autor preferido no tengo. Ya Vale, les dije muchos. claro. Fernando, te cedo el privilegio de cerrar la entrevista con las siguientes preguntas. Sí, no, una cuestión, ya nos habló un poco de los pasatiempos, las lecturas y su relación, ahora igual en el mismo orden que nos comentó, en el cine y la música, ¿cuáles son sus preferidos? Ay, cine. Soy muy cineasta y me gustan las películas. Bueno, a ver, si me voy hasta atrás, mis películas eternas eran Muerte en Venecia y El Gato Pardo y aquellas de Visconti. Me gustan mucho las películas inglesas. Este, películas como, ¿qué te diré? Aquella famosa desde hace miles de años del Mensajero o El paciente inglés o una película inglesa recientísima que acabo de ver que se llama La excavación. No sé si la vieron sobre los descubrimientos de un barco vikingo en Inglaterra. En fin, una película finísima, pero pues también en el cine hay muchísimas cosas. Sí, sí, es muy amplio, pero ya nos da un panorama muy general y al mismo tiempo específico. Sabemos que usted ha viajado muchísimo, entonces, ¿algún lugar que tenga mayor afecto o que le sea preferido o que tenga uno de los mejores recuerdos? Digo, porque acumulamos muchos recuerdos, pero hay algunos que nos quedan más que otros. Sí, bueno, en mi juventud pasé una temporada larga en Canadá, en una ciudad pequeña de Ontario. Todavía tengo ahí gente muy querida y con la que me sigo escribiendo y sigo teniendo contacto. Y alguna temporada viví también en Inglaterra, en Colchester, cuando estaba yo más joven, con mi hijo muy chiquito. Y después viví hace cosa de 10 años en Londres, que también es una de mis ciudades muy queridas. Ah, muy bien. Y para ir terminando, hace rato le preguntaba a Juan Mario, pero digamos, si tuviese que decir que sabemos que ha convivido, ya tiene la suerte de convivir con muchas personas importantes en la disciplina, pero si alguien, usted considera a alguna persona especial su mentor o mentora que le haya marcado en su vida profesional y académica. Bueno, mencioné a don Gastón García Cantú, que fue muy importante en algún momento para mí. Y después de eso, yo creo que lo que va uno teniendo son estos encuentros. Les voy a contar algo ya más personal. Me gusta cocinar Mm, y me gusta invitar a la gente a comer a mi casa. Y sí les puedo decir que en mi casa, distintos momentos de mi vida, pues ha comido Bob Jessop, David Easton, mm. de verdad, este, Mark Warren, John Keane, porque los he invitado a comer a Philip Osborne, y han ido y han comido y hemos tenido ahí la reunión y el grupo de amigos. Y con cada uno de ellos aprende uno un poquito y integra algo.
En otros momentos he tenido, tú me preguntaste ahorita, ¿ha tenido contacto con mucha gente? Sí, y a veces solo fue una comida con Wallerstein o un encuentro corto, una plática de un par de horas ¿cómo se llama este hombre? Bueno, en fin, pero que le van dejando a uno pues un sedimento, inevitablemente un sedimento y un aprendizaje que después reincorpora uno a su propio trabajo y a su propia reflexión. No, bueno, esta dimensión humana de la actividad científico-social es muy importante y esta cuestión que nos comenta de la cocina pues es muy relevante. Finalmente, para ir cerrando, algo que nos pueda contar que pocos conozcamos, alguna experiencia este, importante en su vida, o algún dato curioso que nos diga un poco más de su historia personal. Digo, no necesariamente académica, también puede ser personal, pero así que Bueno, usted diga una anécdota, algo así. a ver, te lo voy a resumir así, a estas alturas de mi vida, con 2 hijos adultos que ya tienen cada uno su carrera y su vida, decidí que era tiempo de mudarme a un lugar más tranquilo y me vine a vivir a Mérida, en donde estoy ahora trabajando en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales. Casi me tocó la pandemia en el momento en que me vine para acá, pero estoy convencida de que es un lugar muy agradable para continuar aquí la vida, no solo la carrera, sino la vida, y que bueno, yo espero que me dé la posibilidad de escribir cosas nuevas y de pensar cosas nuevas desde esta tranquilidad tropical del sureste. Excelente. Pues muy bien, Juan Mario. No hay voz. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Puga, por los minutos que se tomó para esta entrevista. Igual agradecer a Fernando, reiterar que este es un proyecto conjunto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guanajuato a través de sus programas de gobierno y políticas públicas y análisis político respectivamente. Y pues les invitamos a todas y a todos pues que nos sigan porque seguiremos haciendo entrevistas con personajes tan importantes como la doctora Puga el día de hoy. Así que pues muchísimas gracias a usted, doctora, a Fernando y a todas y todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Mario. Gracias, Fernando. Encantada de estar con ustedes. Vale, hasta luego.